buenos días, el Señor les bendiga. Hoy, 1 de octubre, que este mes sea un mes lleno de la bendición de Dios, un mes para honrar la palabra de Dios, un mes en creer a la palabra de Dios, un mes de obedecer la palabra de Dios. ¿Sabes? El mes de octubre recordamos que es el mes de la Biblia. Así que un nuevo comienzo. Comenzamos un nuevo mes y con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Bienvenidos a este cafecito con Dios. Dios les guarde, Dios les bendiga y qué rico poder compartir tiempo de café, tiempo de meditar, tomándonos un cafecito con Dios, meditando la palabra del Señor. Así que muy buenos días, feliz inicio de mes y que sea un mes lleno de muchas bendiciones. Muy buenos días, Ampi. El Señor bendiga grandemente tu vida y todos los que se van conectando. Por favor, déjenos un mensaje para saber que están ahí con nosotros y que podamos compartir esta corta enseñanza, este corto devocional con ustedes. Dios les guarde. ¿Saben? En nuestro cafecito de hoy lo he titulado El justo vive por fe. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 38. Y dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Esto es palabra de Dios. Un versículo chiquito, pero encierra una profundidad tremenda. A veces creemos que esta palabra que está aquí en el libro de Hebreos, mas el justo vivirá por fe, fue para los antiguos, los del Antiguo Testamento, para los patriarcas, para Abraham, para Isaac, para David, para todos los que el Señor habla en el Antiguo Testamento. Y pareciera que esa palabra no cobrara vida aún en el día de hoy. Y quiero decirte que la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es la misma ayer, es la misma hoy y Él será la misma en un futuro. Margie, buenos días. El Señor bendiga grandemente tu vida. Y para ellos fue la palabra, ejemplo de fe. Y también quiero decirte que también es para ti y para mí. En estos días, en el 2024, hoy 1 de octubre, del año 2024, esa palabra sigue siendo vigente para ti y para mí. Ellos quedaron en la galería de la fe. De hecho, el libro de Hebreos lo habla. Pero el Señor, quiero decirte que el Señor sigue escribiendo la historia. Sigue escribiendo su historia, sigue el reino avanzando con tu vida y con mi vida. Todos nos ponemos a pensar, fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? ¿Cómo así? Yo lo digo por mí. Yo decía, pero ¿cómo? Fe. Pero si yo no veo cómo. Ten fe, Janet. ¿Y cómo? ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se tiene fe? Y no sabemos de memoria el texto que significa fe. Y dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No la sabemos, pero en la práctica, en la vida cotidiana, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo manejo la fe? ¿Cómo la saco? ¿Cómo la pongo? Dios mío,
¿Cómo la entiendo? ¿Y eso con qué se come? Si no es una fórmula médica, si es intangible, si no puedo hacer algo, poner aquí, poner allá y sacar la fe. No, no, no. No la puedo tocar, no la puedo ver. Entonces, ¿cómo entiendo la fe? Yo no sé si a ti te ha pasado, pero si a ti te ha pasado, déjamelo saber ahí. Ahí, escribe. Y dice, yo vivo por fe. Ustedes han oído esa expresión que es muy común entre los cristianos, pero a veces mal entendida y mal usada. ¿Cómo así? Explícame, yo vivo por fe. Y algunos se dedican a no trabajar porque tienen que vivir de la caridad de los demás. No, no, esa no es la fe. Así no es yo vivo por fe. Los discípulos del Señor, el cual no es todos los que somos discípulos del Señor, todos, pastores, hombres de dinero, hombres que no tienen, todos los discípulos de Cristo tenemos que aprender a vivir por fe. Mi hermana Gladys, Dios te bendiga y te guarde. Por fe, porque tenemos que aprender del Señor, el cual es nuestro Maestro. Y vivimos por fe. Vivimos por la certeza de lo que esperamos, aun cuando no lo veamos. Vivimos con la convicción de lo que vemos, de lo que no vemos, perdón, pero que es. ¿Cómo así? Sí, quiero decirte que vivimos es por la palabra dada del Señor. Por la palabra que Dios ha dado a nuestras vidas. Buenos días, Pastora Maggie, Dios te bendiga. Por la palabra dada. Él me dio una palabra. Yo la creo aunque mis ojos físicos estén viendo lo contrario. Abraham se movió y tomó al profeta, al patriarca Abraham, porque es de pronto el más conocido. Y se movió de su tierra por una palabra. Él no vio a Dios, escuchó la palabra de Dios y salió sin saber para dónde iba. El Señor le dijo, a la tierra que yo te mostraré. Por fe. Por fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Porque para poder escuchar la voz de Dios, tengo que tener intimidad y saber que es Dios el que está en medio de nosotros. Aprender a conocer la voz de Dios. ¿Tú conoces la voz del Señor? ¿Cómo te habla a ti tu Señor? La fe se concibe en intimidad. Porque la fe llega escuchando su palabra, creyendo en su palabra, parado en su palabra. El que la escucha, la cree y la obedece, así de sencillo, escuchar, tener la certeza de que es el Señor el que me está hablando y que yo la creo en mi corazón, es mi papá, es mi Señor quien me está diciendo, Janet, muévete, Janet, para, Janet, mira, yo voy a hacer de ti esto, como se lo dijo a Abraham. ¿Qué me toca? Agarrarme de esa palabra, agarrarme de la mano del Señor, y aunque todo esté oscuro y yo no lo vea, yo camino porque la palabra de Dios es verdad. Es verdad. Yo tengo que creerla aquí en mi corazón.
El versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, que tiene intimidad con Dios, crea que le hay, que es el Señor, que es la palabra del Señor la que está en nuestras vidas. Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes? Porque es que a veces creemos que el Señor nos va a hacer magia. No, no. La fe viene cargada de procesos, porque en medio de la palabra dada al cumplimiento, Dios está ahí en ese proceso de nuestra vida, porque Él está más interesado en nuestro corazón, en formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ellos escucharon a un Dios que no veían, pero sabían que existía. No veían, pero creyeron. No lo veían, pero escucharon su voz. Agradaron el corazón de su Padre. Agradaron el corazón del Señor. Se pararon en la palabra dada. Creyeron a Dios. Se acercaron a Él, al Dios que no podían tocar. No hicieron, esta es la representación de Dios. No. Ellos creyeron en la palabra sencillamente dada por Dios a sus vidas, a su corazón. Únicamente. Se acercaron a Él, al Dios que no veían, pero que sí los veía a ellos y que los dirigía para empezar el camino de la salvación del hombre. Empezar la construcción del reino en esta tierra. Creyeron en un Dios cuya palabra era verdad, era certera. Un Dios que tenía toda autoridad en su palabra. Creyeron en una palabra de verdad y había convicción en su alma que eso que estaban escuchando venía de parte de Dios, la hicieron propia, la creyeron. Y yo quiero decirte que el Dios de Abraham, aquel que creyó y salió y dejó su tierra, su parentela, es el mismo Dios que hoy tú y yo conocemos y tenemos. Un Dios veraz. Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y que será eternamente. No va a cambiar. Su palabra es verdad. Su palabra es eterna. Porque yo le creo a un Dios veraz. ¿Y tú? ¿Tú le crees a un Dios veraz? ¿Tú le conoces y crees que la palabra dada es cierta? Porque mi Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho y Él lo hará. Así que nosotros, como ellos, seguimos caminando. Ahí está escrito el ejemplo de ellos para creer, seguir caminando por fe en el camino que es Cristo Jesús. Por su palabra, por la palabra dada a nosotros. Es por esto. Aquí está, nadie puede decir que no ha oído o no ha escuchado la palabra, porque si tú me dices eso, yo nunca he escuchado, aquí está. Aquí está la palabra escrita, aquí está. Él dijo y Él hará. Él nos contradice su palabra. ¿Sabes? Lo que nos desespera es el tiempo. Queremos que Dios lo haga ya, inmediatamente. Pero, ¿cuánto tardó Abraham para ver la promesa cumplida? Yo me pongo a meditar en eso y digo, yo creo que nosotros hoy en día sí estamos viendo, pero no sé si Abraham alcanzó a ver
la cantidad de estrellas, su descendencia. No creo. Pero tú y yo hoy sí estamos viendo el cumplimiento de esa palabra. Y aún con estos tiempos modernos donde todo es un like, un clic para poder ver lo que sucede en todas partes del mundo. El cumplimiento de esa palabra dada por Dios, pero que yo sé que sí, que es para mí. El tiempo lo decide Él, no lo tengo yo. El control del tiempo lo tiene mi Señor, no yo, no yo. Mientras tanto, lo único que yo tengo que hacer es creer, creer en esa palabra, creer, y camino agarrada de su mano. ¿Sabes por qué? Porque en ese versículo que leímos del capítulo 10, versículo 38, que dice, y si retrocediere, no agradará mi alma. Porque el camino de Cristo, el camino del Señor no es para los que retroceden. Porque los que retroceden por no ver el cumplimiento de su palabra no agradan el corazón de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no han creído, no le creyeron. El tiempo no lo defines tú, mi amado amigo, mi amado hermano. No lo defino yo. ¿Cuánto tiempo, hermana Yane, voy a estar? No, yo no sé. Eso solo lo sabe Dios. Pero yo sé que su palabra es verdad y que su palabra se cumple. Y si yo no alcanzo a verlos con mis ojos físicos en esta tierra, mi descendencia, mis generaciones la verán cumplida. Y aún las generaciones de mis hijos y de los hijos de mis hijos. Es creer por fe para agradar el corazón de Dios. ¿Sabe? Porque cuando retrocedemos y no creemos, nos volvemos altivos, nos volvemos orgullosos. Aún estamos lanzando palabras violentas, como dice la Escritura, palabras violentas contra Jehová. Y eso no es cierto. El Señor es bueno en todo tiempo y Él sabe cuándo es el tiempo para cada uno. Y lo hacen mentiroso, porque dicen no va a cumplir. ¿Dónde está? No. Usted tiene que, aunque no vea, tiene que estar parado en esa palabra, aunque estos ojos no lo vean, pero créalo con los ojos de su alma, con los ojos de su corazón, porque el Señor no es mentiroso. Todos en un momento dado hemos pasado por crisis de fe. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado a ti? ¿Has tenido crisis de fe? Yo creo que todos en un momento dado. Nos angustiamos por no ver las promesas cumplidas del Señor, por la palabra en nuestras vidas que el Señor ha dado y cuándo será el tiempo. Y empieza una angustia. Pero yo te digo hoy, no retrocedas, porque desagradarías el corazón de Dios. No retrocedas, sencillamente avanza, avanza. Y te doy una recomendación, un consejo especial. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Si tenemos crisis de fe, lee su palabra, escucha su palabra, mantente firme, parado en su palabra. Crisis de fe, aumenta el escuchar la palabra de Dios. Señor, gracias por esta preciosa palabra, Señor, que a veces decimos, ten fe, créele a Dios, pero no sabemos cómo. Señor, y yo te pido que todo aquel que esté pasando por diversas pruebas, Señor, pero que tú te has revelado y tú le has dado una palabra, Señor, tú, Señor,
hables a su corazón, que pueda tener paciencia, porque la palabra de Dios se cumple, porque la visión no tardará, como dice Habacuc, Señor, aunque la visión tardara aún por un poco de tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros hemos creído en ese sacrificio en la cruz y hemos sido justificados por él y caminamos, Señor, por ti, Señor Jesucristo, y creemos, Señor, que viviremos por fe, porque ese es el gran galardón que podemos tener nosotros como cristianos, creer por fe. Ese sacrificio, esa muerte, esa resurrección, un Dios vivo que descendió a la tierra para hacerse hombre, morir en una cruz por nuestros pecados, pero que resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Señor, nosotros creemos en eso. Caminamos por fe. Sabemos que todo aquel que en ti cree, Señor, tú le agarras de la mano, tú nos das una palabra y nos llevas, Señor, al cumplimiento de ella. Señor, ayúdanos a poner los ojos en ti, Señor, como viendo el invisible, porque no te podemos ver, pero te podemos sentir y tenemos esa certeza que da el Espíritu Santo aquí en nuestra vida, que tú eres un Dios real y que cumples tus promesas. Gracias, Señor, por esta palabra dada a nuestras vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde, active su fe escuchando la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Y nos vemos en un próximo café. Dios les guarde, bendiciones.